SCP-179. Información reservada, tipo SCP-ES. Censurado. Documentación reservada. La información relacionada con SCP-179 ha sido reclasificada a SCP-ES-026. A todos los efectos, todo el personal considerará a SCP-179 un elemento vacante en la base de datos de la Fundación. Si tiene información fidedigna sobre SCP-ES-026, preséntese en el puesto de seguridad más cercano para ser procesado. Firmado por el Departamento de Archivo del Sitio 34. SCP-ES-026. Samuel Suesor. Categoría: Taumiel. Descripción: SCP-ES-026 es un ente humanoide ubicado a una distancia constante de unos 40.000 kilómetros de la región polar sur de la fotosfera solar, asociado permanentemente al eje de rotación del Sol. Sin embargo, no lo orbita. Los registros más recientes de SCP-ES-026 indican que parece mantener una órbita continua alrededor del centro de la galaxia. Mediante el esfuerzo acumulado de 43 años de observación continua, se ha determinado que la apariencia externa de SCP-ES-026 es la de una mujer humana de grupo étnico indeterminado de entre 20 y 40 años de edad. Toda su superficie corporal está cubierta por o compuesta de un material de color negro mate. Su pelo parece estar compuesto de este material, mide unos 34 kilómetros de longitud y es empujado constantemente por el viento solar. Sin embargo, esta parte de SCP-ES-026 parece reflejar cantidades variables de luz solar, siendo estos reflejos el fenómeno que indicó su existencia a los astrofísicos de la Fundación durante 1940. Varias marcas o tatuajes están distribuidos por su línea media. Teniendo en cuenta su brillo, estas marcas podrían ser de composición metálica y tonalidad dorada. Estos tatuajes incluyen varios símbolos que han sido identificados como los que representan al Sol y a los 6 planetas interiores del Sistema Solar de acuerdo con la alquimia medieval, por lo que se incluyen, en este orden, el símbolo del oro en la frente del sujeto, justo por debajo del nacimiento del cabello. El símbolo del mercurio bajo la nariz, alrededor de los labios. El símbolo del cobre entre los extremos mediales de sus clavículas. Datos borrados, autocensor nivel B4, cognito riesgo no trivial detectado, con la forma anatómicamente correcta de un corazón humano en la misma posición en la que se encontraría este órgano en una mujer humana de la misma edad aparente y proporciones corporales. El símbolo del hierro en la región abdominal superior. El símbolo del estaño en la región abdominal inferior. Parte de un último símbolo en la región pelviana. Si bien la anatomía de esta región hace toda observación directa complicada, se ha propuesto que el símbolo del plomo está presente y completo en la región perineal. SCP-ES-026 mantiene su cara ventral orientada hacia la Tierra la mayor parte del tiempo, pero se ha orientado en otras direcciones en algunos casos. Censurado. Toda información relacionada ha sido censurada en virtud de la Nota Administrativa 179. Advertencia Administrativa 179, Restringido 5, ES-026. A fecha de Censurado. 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 SCP-ES-026 ha sido reclasificado Taumiel. Todo el personal involucrado con un nivel de autorización por debajo de 4, ES-026 será ascendido o reasignado para ajustarse a esta nueva clasificación, dependiendo de su relevancia para las operaciones de vigilancia y encubrimiento según las organice el actual investigador jefe de SCP-ES-026. Todo el personal reasignado será sometido a terapia de redacción de memoria polímata, 08 o amnésticos de clase D, en dosis de alto grado con efecto retrógrado máximo de 10 años de experiencia, según el tiempo dedicado trabajando en SCP-ES-026 antes de su reclasificación. La existencia de SCP-ES-026 quedará sometida a una campaña de obstrucción de misiones de investigación orbital y neutralización.
de acuerdo con el protocolo 4.4.5, 4.6 y 4.7, de omisión, la mayor parte de la documentación relacionada con SCP-026 ha sido reclasificada a nivel 4, alto secreto. Cualquier información relacionada con SCP-026 será clasificada a nivel 5, Tambiel, y solo será accesible para el personal autorizado de nivel 5, ES-026. Se le advierte. El acceso no autorizado al material de investigación de SCP-ES-026 será considerado una infracción de tipo 3B, gestión no autorizada de información sin contar con la debida autorización global, punible mediante terapia de redacción de memoria forzada seguida de reubicación y/o degradación inmediata. ¡Atención! El personal no autorizado será expuesto a un agente memético de defensa. Generando defensa memética, abrasivo Gestalt activo. SCP-ES-026 es sensible a toda radiación del espectro electromagnético, inteligente y capaz de comunicarse mediante múltiples métodos anómalos, entre ellos la interferencia de comunicaciones por radio y láser. Hasta la fecha solo se ha producido un intento de comunicación por parte de SCP-ES-026 con personal de la Fundación, en el que SCP-ES-026 demostró dominar el francés hablado. Puesto que este contacto no produjo una declaración clara con respecto a la Fundación y su misión, deberán aplicarse todos los esfuerzos posibles para impedir el contacto de todo grupo de interés conocido con SCP-ES-026. Se han desplegado operaciones de desinformación y otras medidas preventivas a tal efecto. La mayoría de los movimientos registrados realizados por SCP-ES-026 se han relacionado con amenazas extraterrestres, fuesen de naturaleza anómala o no, que se encontrasen en rumbo de colisión o inserción orbital con la Tierra. Se ha determinado que estos objetos peligrosos son capaces de causar eventos de reconfiguración clase Z de diverso impacto en las sociedades humanas y la vida terrícola en general, si se les permite alcanzar la Tierra. Si se dan impacto o inserción orbital con la Tierra sin que se apliquen la debida respuesta y contención por parte de los operativos de la Fundación, estos objetos de interés podrían desencadenar escenarios de clase XK de fin del mundo. SCP-ES-026 señalará un objeto o objetos de interés con un brazo y, cuando más de un objeto de interés esté presente, será capaz de generar tantos miembros adicionales anatómicamente idénticos a sus brazos como sean necesarios. La información obtenida durante la observación de SCP-ES-026 indica que realiza otros movimientos específicos para cada objeto de interés a los que señala, como mover dedos diferentes o los brazos, siguiendo patrones regulares que todavía no han sido descifrados. En el momento de escribir estas líneas, todavía no se ha determinado si estos movimientos contienen información de cualquier clase. Todavía no se conocen los límites de las capacidades de detección de SCP-ES-026. Aunque SCP-ES-026 ha sido capaz de detectar objetos potencialmente dañinos más allá de la región transneptuniano, estas amenazas habían sido detectadas previamente por otros sistemas de exploración y vigilancia, frecuentemente, bajo control de la Fundación, o, en al menos 3 casos diferentes, eran visibles para el ojo humano desde la superficie de la Tierra. Sin embargo, no se consideró que fuesen amenazas en un principio. Se ha postulado la hipótesis de que SCP-ES-026 solo puede detectar y reaccionar a amenazas activas que resulten detectables para otros observadores dentro de la región cisneptuniana, siendo capaz de determinar su naturaleza peligrosa sin cometer errores. Todos los objetos de interés aproximándose a la Tierra desde posiciones en el espacio cisneptuniano han sido detectados por SCP-ES-026 de forma infalible, frecuentemente cuando ningún observador conocido por la Fundación era consciente de ellos. Como tal, SCP-ES-026 y todo el personal, el equipo orbital y las instalaciones dedicadas a su observación constituyen el sistema de aviso temprano más fiable con el que cuenta la Fundación para detectar y, cuando esto es posible, prevenir incursiones potencialmente peligrosas dentro del espacio controlado.
SCP-ES-026 es capaz de determinar qué objetos interplanetarios plantean una amenaza para la Tierra, la humanidad o la biosfera terrícola, lo que lo convierte en un recurso fundamental para el proyecto de composición orbital de estudio unificado solar, COEUS, que en estos momentos involucra a SCP censurado, SCP censurado, SCP censurado, y SCP censurado, SCPOA 003 a 042, dispositivos experimentales orbitales de la Fundación Experimental Foundation Orbital Assets, SCPOA. El sitio 34, el sitio 103, el sitio 98, el área 08, el sitio censurado, los sitios censurado, censurado, y la sede de mando, censurado, así como todo el personal introducido en diferentes agencias de exploración espacial y consorcios internacionales relacionados con la exploración espacial. Toda la información de interés relacionada con obtenida a través de SCP-ES-026 recibirá la demarcación COEUS 026, indicándose su valor como información de alta prioridad para todos los departamentos de la Fundación. Apéndice SCP-ES-026-01. Movimientos notables de SCP-ES-026. 13 de diciembre de 1940. Primer movimiento registrado de SCP-ES-026. El ente, que había permanecido con ambos brazos cruzados, alza un brazo hacia un objeto interplanetario en rumbo de colisión con la Tierra y que no había sido detectado con anterioridad. Tras su impacto, en un evento que causó extensos daños a la ciudad de datos borrados, con grandes cantidades de una secreción mucosa anómala y dejó más de 1300 muertos, lo que, combinado con los fenómenos anómalos relacionados con, censurado de acuerdo con los datos borrados, objeto central reclasificado como SCP. censurado, SCP-ES-026 vuelve a su posición original. 22 de septiembre de 1942. Sexto movimiento registrado de SCP-ES-026. El ente alza un brazo hacia, censurado, en ruta de colisión con la Tierra. El objeto de interés se estrella cerca de Auckland, Nueva Zelanda, el 4 de octubre de 1942. El objeto se extiende tras el impacto en múltiples aparatos de naturaleza mecánica. Datos borrados, subentidades recién formadas incurriendo en bajas civiles mínimas. Tras contener el objeto propiamente dicho, que es reclasificado, censurado, y eliminar la mayoría de las subentidades, SCP-ES-026 vuelve a su posición original. Los destacamentos móviles, censurado, toda información relacionada con los recursos involucrados borrada de los registros, proceden a rastrear y destruir todas las subentidades restantes. censurado, censurado, 1900. censurado, 18º movimiento registrado de SCP-ES-026. El ente alza su brazo derecho hacia, datos borrados. Hasta la fecha, el ente ha mantenido uno de sus brazos primarios, pasando de uno a otro conforme rota, señalando hacia la misma dirección. 1 de marzo de 1949. 23º movimiento registrado de SCP-ES-026. El ente alza un brazo hacia un asteroide de clase Amor que ha adoptado un curso de colisión con la Tierra. La Fundación recurre a una combinación de múltiples objetos SCP para lanzar un vehículo interplanetario a control remoto que actúa como remolque gravitatorio. Se anuncia el éxito de la misión el 3 de mayo de 1951. En este momento, SCP-ES-026 regresa a su posición anterior. Nota: los elementos de observación indican que el ente realizó un movimiento que podría haber sido un asentimiento. Solicitud de reclasificación a estatus Euclid archivada y denegada. 13 de diciembre de 1998. 43º movimiento registrado de SCP-ES-026. El ente deja de observar la Tierra durante 2 días y 13 horas, cuando dirige la mirada hacia el sistema joviano. Cuando termina este intervalo, SCP-ES-026 vuelve a mirar hacia la Tierra. 9 de septiembre de 2002. 47º movimiento registrado de SCP-ES-026. SCP-ES-026 señala a una arma dimensional de tipo 11 armada, otros datos relacionados con XCP-11, borrados por orden de la Asamblea O5, lanzada desde el área 08 para comprobar las capacidades de detección de SCP-ES-026.
El objeto se mantiene preparado para su activación durante censurado, minutos, listo para su lanzamiento hacia una ubicación de pruebas en la Tierra. No es reconocida por SCP-ES-026 hasta que se encuentra a 3.670 kilómetros por encima de la superficie terrestre, cuando SCP-ES-026 reacciona ante esta como una amenaza y la señala. Seguidamente, el objeto se reconfigura a una configuración de espera y se redirige hacia su objetivo primario, datos borrados, que todavía está en tránsito desde el cinturón de Kuiper. SCP-ES-026 vuelve a su posición original. 16 de octubre de 2003. Se establece contacto con SCP-ES-026 mediante la sonda censurado, 2. Los movimientos sucesivos se registran en el apéndice SCP-ES-026-02. SCP-ES-026 reclasificado Taumiel. Apéndice SCP-ES-026-02. Eventos del 16 de octubre de 2003. SCP-ES-026 aproximado por primera vez por la sonda censurado, 2, un microsatélite capacitado con múltiples dispositivos de grabación, análisis y comunicaciones incorporados a la sonda censurado, en una operación clandestina. La sonda censurado, actuó como relé entre la sonda censurado, 2 y el control de misión de la Fundación. No se habían previsto o programado contacto o comunicación con el ente. Una vez se estableció contacto visual con SCP-ES-026, obteniéndose una imagen de claridad y resolución sin precedentes de su superficie, el ente empieza a mover sus labios, formando fonemas correspondientes a un saludo en francés hablado. Sigue una transcripción completa del intercambio. Comienzo del registro. Diecisiete, 34 minutos, 23 segundos. Hola. 17, 39 minutos, 38 segundos. Soy la vigía. Me llamo Samuel Suesor. 42 ¿Os gusta mi minutos, hermano? 38 A mí también. segundos. Es grande, muy grande. 17, 43 minutos, 1 segundo. Y muy cálido. 17, 43 minutos, 11 segundos. Si queréis hablar conmigo, usad vuestro satélite para tejer vuestras frases. Puedo oíros. Será más fácil que venir aquí. Supongo. El ente se mantiene inmóvil hasta 17, 55 minutos, 53 segundos. Los investigadores asignados a SCP-ES-026 detectan este movimiento. El investigador de nivel 3 Thomas Graham, que habla francés con fluidez, es seleccionado por el investigador jefe censurado para llevar a cabo un posible intercambio con SCP-ES-026. La sonda censurado, 2 se emplea como relé de radio a partir de este momento. SCP-ES-026 es capaz de recibir, comprender y transmitir comunicaciones de radio. Las transmisiones emitidas por SCP-ES-026 se reciben como una voz humana, monótona y sin rasgos identificables que habla en francés. El intercambio subsiguiente se lleva a cabo con el retraso de 8 minutos y medio que cabe esperar debido a la distancia entre SCP-ES-026 y la Tierra, y queda obviado en el resto de este documento. ¿Quién es usted? Me llamo Samuel Suesor. Soy la vigía. Contemplo. A veces veo. A veces aviso. Casi siempre, si tengo que hacerlo. Así hay más vida. ¿Qué quiere decir con la vigía? Soy yo. Nos hemos percatado de la importancia de sus movimientos. ¿A quién informa? A aquellos que saben dónde mirar. A vosotros. A aquellos que quieren mirar. No solo a vosotros. Pero también a vosotros. Cuando dice hermano, ¿se refiere al sol? Es mi hermano, Samuel. Él me da calor. Él me abraza con sus arcos y su voz y me renueva. Es él la fuente de toda luz verdadera. Es vuestra fuente. ¿De dónde procede usted? Nací como niña. El ente asiente con la cabeza en dirección a la Tierra. ¿Durante cuánto tiempo se ha encontrado en su posición actual? No os lo quiero contar. SCP-ES-026 adopta una posición fetal, se mantiene mirando hacia la Tierra y señalando hacia, censurado, el rostro del ente sigue siendo visible desde la sonda censurado, 2. ¿Cómo llegó a su posición actual? ¿Cómo adquirió sus propiedades actuales? Crecí como mujer. Ahora vivo así.
¿Podría darnos más detalles, por favor? No, Nos gustaría saber más de usted. ¿Por qué no contárnoslo? lo siento. No seré vuestra. No puedo ser de ninguna persona. La labor de la Fundación protege a toda la humanidad, a toda la vida en la Tierra. ¿No considera esta labor primordial? Sí, ya la estoy haciendo. Miradme y sabed. Si hemos entendido sus capacidades correctamente, creemos que podría ser mucho más. Compartir toda la información con la que cuenta, y no solo las de las amenazas peligrosas para la humanidad o la Tierra, podría ser extremadamente beneficioso para todos. Soy demasiado grande, y vosotros demasiado pequeños. Hay un mar de nada islas de luz. Yo soy sus costas. A vosotros acuden los monstruos. Puños retumbantes en el vacío. Dioses ansiosos de más allá de vuestro conocimiento. Yo soy la vigía. Veo las estelas que trazan en la distancia. Queréis que os ofrezca mi saber y evidencia a vosotros, y solo a vosotros, para que vosotros, solo vosotros, podáis ser más grandes. Aunque halléis, retengáis, defendáis. Queréis que sea vuestra. No estoy aquí por eso. Hay otros. Otros a los que ayudo. Otros a los que advierto. Otros más allá de vuestros finos muros de pasta de roca gris y reseca. Otros más allá del alcance de vuestros cansados satélites. Otros más allá del hogar, de nuestro hogar. Otros que no os importan. Otros que os preceden. Y, sobre todo, otros más allá de las vallas de reglas y hueso y leyes y carne y recuerdos y juramentos que erigís alrededor de vosotros hasta que ya ni los recordáis. Otros a los que aprecio. Con cariño. Y aún así, solo mi hermano es mi igual. Discúlpeme, no entiendo lo que se refiere con otros. ¿Podría, si no le importa, explicarse con otras palabras? Pero es que no me quedan palabras. Fin del registro. Cierre. Aunque se intentaron contactos sucesivos, SCP-ES-026 no realizó otros movimientos ni transmitió otros mensajes. Hasta la fecha, SCP-ES-026 no ha respondido a ningún mensaje procedente de ningún equipo de contacto de la Fundación u otros esfuerzos realizados por grupos de interés conocidos. Procedimientos especiales de contención. SCP-ES-026 está más allá del alcance de los grupos de interés conocidos en la actualidad, incluyendo a la Fundación. Todo esfuerzo de contención se centrará en una fachada o misión de grado 3, combinada con el boicot o el sabotaje de misiones de exploración e investigación que traten de estudiar el espacio cismercuriano y toda órbita que lo atraviese. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.